yo creo que así está bien. No lo voy ni a tocar. Sí, Sí. esta ¿Cómo estás tú? tecnología. Bueno, yo estoy bien. ¿Y cómo estás tú? Bien. Vamos a ver. Qué cómica nuestra reunión. Sí, Déjame arrimar esto. sí. Y bueno, Vivian, te agradezco mucho porque esto, bueno, uno con la formación que tiene también de educadora, que en mi caso es facilitadora, a mí no me gusta decir educadora, sino facilitadora de grupos y procesos conscientes. Pues se me Ok. ocurre, hablando con mis amigos, con conocidos, de que hay muchísimas formas de instruir, ¿ok? Ah, sí, Y sí. precisamente en una conversación, pues hay mucho de lo que se puede hablar que no tenga una estructura de Académica, pues. Claro, exactamente. claro, Entonces, claro. yo creo que debemos partir por algo, ¿no? Porque esta es la primera vez que estás aquí conmigo y a través del ar del espíritu. Esto no Sí. sale en vivo, sino que es grabado y después es publicado, ¿no? A Ujú. través del canal de YouTube. Pero Ok. para que sepan las personas que van a tener la oportunidad de ver esto, Vivian Costa Denise es mi amiga desde la infancia. Sí, señor. Y, y es Unos cuantos abriles, unos cuantos abriles. unos cuantos, pero que no se nos caigan ni el DNI ni la cédula. Y bueno, esa amistad la hemos construido a lo largo de años y aún está incólume y más fuerte, cada Sí, día señor. más fuerte. Vivian Sí. es psicóloga. Ella estuvo trabajando para entidades públicas y también para entidades privadas en su consulta privada y además tiene una sensibilidad social muy, muy grande. Está al frente y coordina lo que es la ayuda para Venezuela en el cáncer de mama a través de Seno Salud Europa. Bien, Ujú, ujú. nosotros tenemos muchas coincidencias en lo que es la formación de hogar, bien, Sí. y coincidencias en otras cosas. Y bueno, se nos ocurrió esto también, ella aceptó y me dijo, bueno, siempre nosotros estamos hablando y tocando estos temas, pero son privados entre las dos. Esta es la Claro. primera vez que lo hacemos de forma pública con el mismo ánimo, que es el mismo ánimo Sí. de crear procesos conscientes y de Claro. cómo, exacto, de cómo esa parte espiritual del ser humano es una parte de construcción día a día a través de todas las actividades que realizamos, ¿cierto? Claro. Sí. Claro. Sí. Y se Sí. está dando en todo y en los roles que nosotros desempeñamos, ya sea en el trabajo, en el hogar, con los amigos, etcétera, con los vecinos, como Con los ciudadanos. vecinos. Sí. 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 Entonces, bueno, yo te agradezco, Vivian, esta oportunidad. Un honor, un placer Sí. estar aquí. Sí. Sí, señor. Y tomando de lo mismo que me dijiste, me gustaría hablar de valores y del hogar como la cuna de formación en valores. ¿Cierto? Sí. Sí. ¿Ok? Así es. Y ahí Sí. vamos a tocar eso, lo que son los roles de papá, mamá, cuando no está papá y mamá, roles que ejercen con esas autoridades otras personas. Bien, entonces Sí. mi amiga, ¿cómo comenzamos? A ver. Vamos a ponerle a la conversación algo y les quiero también informar que vivían igual que yo. Cuando éramos pequeñitas, pues teníamos al frente a nuestras mamás, porque quedamos los hijos luego de una separación de papá y mamá, ¿verdad?
Y Sí, ella con su hermano Edgar, mi amigo también, y yo con mi hermano Pedro. O sea que nosotros sí. tenemos muchísimas cosas que compartir. Analogías, sí, Sí, sí. y son analogías. Sí. Te Un doy la solo hijo, palabra. un solo hijo, tú una hembra y un varón, sí, Cierto, sí, sí. cierto. Y mira, aquí está escribiendo Erika. Ajá. Entonces, Erika, ya comenzamos a hablar, la tía Vivian y yo. Después seguimos, estamos por Zoom grabando. Un beso, mi Ok. amor. Bendiciones. Chao. Bien. Es que tenemos una diferencia horaria bien importante y mientras yo aún estoy con la tarde, ella ya está en altas horas de la noche, ¿no? Sí, señor. Entonces, A bueno, punto de dormir ya. Ya son más de las exactamente. 10 allá. Sí, Son las 4:06:10, sí, son las sí, 10. así. Bueno, Ok. cariño, entonces te doy la palabra, mi amiga. Bueno, Bonnie, a ver, ¿por dónde comenzamos? Pues no sé. Eh, bueno, un poco lo que te decía hoy, ¿no? Yo, que te comentaba un poco hoy en un mensaje, que yo siento que muchas veces, si no la mayoría, me descubro haciendo cosas que tienen como base una enseñanza de mi mamá, en muchísimas cosas de mi vida, ¿no? Que quizás antes no estaba tan consciente, pero en la medida en que he ido envejeciendo o cumpliendo, de verdad que yo siento que esa figura, mi mamá fue una figura como muy sólida, eh, a pesar de circunstancias difíciles que vivió en la vida y todo, pero tuvo siempre como mucha solidez y yo creo que eso es un marco importantísimo para la crianza de los hijos. Ciertamente. Como, de eso me descubro, yo tengo recuerdos como muy, muy netos todavía, muy claros de cosas que viví en la infancia junto a mamá que hoy en día quizás no las podríamos hacer, ¿no? En nuestro país, por lo menos no en Venezuela, ¿no? Sí, De alguna manera no podríamos hacerla por la inseguridad que hay, ¿no? Pero yo recuerdo siempre ese aspecto era un valor como familiar, la compasión y la ayuda, el servicio al otro, era un valor como familiar. Y cierto. lo veíamos, por ejemplo, eh, que eso no se puede hacer mucho hoy en día por el tránsito, por la falta de gasolina, por la inseguridad, por todo lo que ya sabemos, la pandemia, etcétera. Pero antes era como era otra dinámica, pero era un valor como que yo considero que es muy positivo, era incorporar a los hijos en lo que eran las dinámicas de, por ejemplo, si había un enfermo, el enfermo se visitaba y los niños iban, Cierto. y eso es un valor si uno lo analiza, ese acto de generoso o solidario o de apoyo, no solo al que esté enfermo, sino a los familiares que lo están cuidando. Eso es un acto generoso, pero eso Es un eh, valor. es un valor Una cortesía. sí, muchas cosas, muchas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez ya estábamos como púberes, ya púberes, más hacia la adolescencia, tocaron a la puerta. Y antes uno no tenía esa paranoia de hoy en día de que no abras la puerta, cuidado. O sea, vimos por el ojito mágico un señor, Edgar y yo, un señor solo, pero con cara como de mucha angustia. Le abrimos la puerta, era un señor extranjero, prácticamente no hablaba el español. Yo supongo que era un inmigrante.
europeo, se veía muy europeo, los ojos azules, muy blancos, se veía con unos ojos como desorbitados de angustia. Sí. Y nos hacía el gesto de comer, nos hacía así, porque no hablaba nada de español. Y bueno, así como medio en lenguaje de señas, mamá lo pasó, eso jamás lo podría hacer una ahorita, ¿no? Pero mamá lo pasó, lo recuerdo clarito, le sirvió con su mantelito y todo, y nosotros de mirones, porque ya nosotros habíamos comido. Entonces, Sí. mamá le sirvió, además nos puso a nosotros, llévele esto, llévele aquello, no sé qué, le sirvió, y aquel señor comió, pero con una desesperación. Yo me imagino que tenía muchos días sin comer, ¿no? Sí. Entonces comió con una desesperación, comió, y bueno, nada, se terminó, era el acto de comer lo que él le urgía, ¿no? Sí, Y tenía comió, hambre. y tenía hambre, simplemente. Sí. Y no recuerdo si mamá le dio algo y bueno, dio las mil bendiciones, yo me imagino que era católico, eh, y se fue, y se fue. Qué bonito. Pero eso, y como ese ejemplo, montones. Yo recuerdo que hicimos una amistad muy bella con un señor que ya murió, por cierto, el señor Astolfo Lindo. Y el señor Astolfo lo conocimos a raíz de un accidente que él tuvo. ¿Has Abajo del visto? edificio estábamos en la ventana, yo estaba en el cuarto, no sé si estaba arreglando el closet, no sé, en la habitación, y sentimos un sonido metálico. Entonces él estaba detrás de la maleta de su carro, sacando el mercado, no sé qué era lo que, no me acuerdo qué era lo que estaba sacando, y el carro que estaba estacionado atrás tuvo una falla y presionó al señor, o sea, su carro, el señor contra su carro. Y por supuesto se cayó Uy. y no podía caminar, o sea, tenía una fractura de ambas piernas. Y Wow. entonces, ¿qué hizo mi hermano? En 3 segundos estaba abajo con mi mamá, eh, ofreciendo ayuda, lo acompañaron, mi mamá se quedó con él mientras llegaba la ambulancia, no sé qué, y me acuerdo que lo íbamos a visitar, y después que llegó a su casa y no era nada de nosotros, No, no. lo íbamos a visitar y seguimos amigos por muchos años. Y eso Eh, eran valores que yo recuerdo, Vivian, que nuestras mamás, porque sobre todo teníamos la presencia materna, no es que nos daban un discurso, ellas nos enseñaban era a través del ejemplo, el ejemplo, a exactamente. saber ser serviciales con otras personas, a tener empatía, a generar relaciones de ayuda y colaboración, A respetar también. a respetar al otro, a la vida, a respetar la vida y Sí, amarla. sí, sí, Bien, sí. Entonces eso, yo de mamá tengo muchos recuerdos muy nítidos de ese tipo de cosas, o por ejemplo, el sentido de la responsabilidad. Eh, eh, la recuerdo con un cuadernito Caribe. ¿Te acuerdas de los cuadernos Caribe? sí. Con su cuadernito Caribe, ¿Cuánto costaría todo, eso un medio? no sé, una locha, no sé cuánto, pero azulito, me acuerdo clarito con el indiecito afuera, y en su cuadernito Caribe guardaba antes pagaban 15 y último, antes era así, ¿no? Creo que Sí, era así. Y todavía. ella Ujú. organizaba en su cuadernito sus pagos mensuales, y eso era sagrado, eso no se tocaba. Sí. Alquiler, no sé qué, luz, gas, bla, 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 todo el cuento que tenía que pagar, eso, mercado y colegio. Todo eso estaba organizado en un cuadernito Caribe, con unos Sí, papelitos que decían alquiler, no sé qué. Y eso era sagrado, eso era una responsabilidad. cierto. Entonces, eh,
Sí, yo recuerdo muchas cosas que lo que tú dices, no necesariamente era el discurso, sino la acción. Exactamente. Y eso Sí, es los procesos creativos y lógicos que está enseñando el árbol de la vida. claro, Bien. Y cómo se claro, van a manifestar y por qué ya no es únicamente el discurso. O sea, ya tenemos siglos de y también tenemos nuevo conocimiento de cómo son los métodos de aprendizaje y cómo los niños son esponjas. absolutamente. Sí, ellos van a aprender no solo de lo que se les esté diciendo, es más, algunos que ni siquiera te escuchan, no tienen esa habilidad auditiva, pero sí por lo que están viendo y Claro, lo que pueden copiar y que claro, repiten. claro. Bien, Sí, pero eso, yo creo que fundamentalmente em, yo no quiero sonar como las abuelitas, de que todo tiempo pasado fue mejor. No, 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 no quiero sonar así, pero no puedo hablar de la experiencia de otro ni de la experiencia actual. Hablo de la experiencia de cómo yo crecí y cómo cuando actúo de una u otra forma, me veo como reflejada en eso, como eso fue lo que yo aprendí en la casa. y es lo que has sumado para ser la persona que eres hoy día, Vivian. Entonces, eso es esencial, lo que se forma en el hogar, ¿sí? Exactamente. Y desde todo punto de vista, hábitos, hábitos, hábitos diarios de higiene, de cuido, de respeto, de cortesía, todo eso se aprende en la casa. Orden. Orden, sí, Sí, eso se aprende en la casa. sí. Y sí he visto en mi trabajo como psicólogo, yo trabajé siempre en el área infantil Muy bien. y sí veía como un relajamiento de las exigencias. Había más sofisticación en cuanto a cosas materiales, más objetos, mejores condiciones. Tampoco estoy criticando que haya mejores condiciones, no, pero la esencia de algunas cosas se iba como perdiendo, ¿no? Eh, y no puedo expresarlo de otra forma sino dando ejemplos concretos. Ok. Recuerdo, por ejemplo, que ya mi hijo, ya yo tenía un hijo, estaba en primaria y recuerdo que eran los primeros días de comenzar colegio, con todas sus cosas nuevas, su suéter nuevo, su bulto, su lonchera. Bueno, la lonchera podía durar varios años porque se cuidaba, pero todo iba marcado. La ropa sí no servía de un año a otro porque crecían mucho, pero Sí. todo iba marcado. Entonces, pero te estoy hablando de que serían como 3 días de haber empezado las clases. Y se pierde el suéter azul de Ricardo Alberto. Perdido el suéter azul en el colegio. Entonces al día siguiente era frío porque todavía antes de las 7 de la mañana hacía fresquito en Caracas. Entonces, eh, hace casi 40 años. Entonces, el portero me dice, yo le digo, ponte otro suéter porque seguramente aparece hoy. A lo mejor el que se lo llevó equivocado lo devuelve. Y el portero me dice, él no puede pasar con el suéter que tiene. No, no se lo puedo aceptar. Le dije, espérese un momentico. Él va a pasar con el suéter que tiene, porque él no va a perder una clase porque otro niño se llevó el suéter, ¿verdad? Que puede pasar o está perdido en el colegio o lo que sea, eh, pero él va a pasar, él no va a perder su colegio, su clase, Sí. por un suéter, porque además a mitad de la mañana se lo va a quitar. No, pero es que tengo la orden que tiene que ser un suéter azul marino. Azul marino es, sí, pero tiene diseños, pero no puede perder la clase por eso, porque nunca apareció el suéter, nunca, nunca.
Entonces se compró otro, pero yo le decía, no, yo le voy a dar un tiempo prudencial hasta que el suéter aparezca, porque ese es un suéter nuevo, está marcado, y el que le llegó a la casa y vio que dice Ricardo Alberto fulanito, va a devolverlo. No, pues no lo devolvieron, ni estaba en objetos perdidos, y se le compró otro suéter, y no perdió la clase. Y yo decía, pero totalmente desubicado. O sea, yo voy a perder un día de colegio de 7 a 3 porque alguien se llevó mi suéter. No, No, por esa causa no. sí. Sí, Entonces, eso es... eh, y todo esto la importancia no es el suéter, la importancia es lo que pasó con el suéter. sí. Y los valores que tenía una tercera persona que no sabemos, ¿ok? Que es tomar un suéter que está marcado y no devolverlo. A eso me refiero. Sí, Entonces, eso me hacía acordar en ese momento, y todavía lo recuerdo, que una vez mi hermano se agarró un papelito que estaba en el suelo en un pasillo. Íbamos camino del colegio a la casa, del Santa Cecilia a la casa. Y habían en esos pasillos largos de las casas que habían en el camino, se agarró un papel llamativo de algo en el pasillo de la casa, no en la calle. Le dijo, se devuelve y deja el papel en el pasillo. Pero es un papel, era algo de propaganda. Es un papel, pero no es suyo, está en una casa y se devuelve. Bueno, eso suena rígido, ridículo, exagerado, pero, pero es así. y Eso es, no es y es parte de la formación claro. que Pero tiene es, que llevar a cabo toda persona que tenga niños que están en proceso precisamente de formación, porque van a exactamente, traducirse en valores. sí. Bien, Pero eso, yo siento como psicólogo, lo digo con la responsabilidad profesional, vi que muchas de esas cosas eran consideradas eh, fastidio, exageración, eso ya no exageradas. son, que exagerar, ahí es un papel. No, no es el papel, es el acto de. Y me hizo recordar ese ejemplo, ese ejemplo de lo del papel y mi hermano, me hizo recordar que una vez un amiguito de mi hijo fue a la casa y eso, la conversación está basada en muchos ejemplos. Eh, Mi hijo tenía un carrito que le habían dado de regalo, un carrito, a él le encantaban los carritos pequeños, de esos metálicos. Entonces lo va a visitar un amiguito que era vecino y el niñito yo veo que viene, ya se estaban despidiendo, viene y mete algo en la cartera de su mamá, pero bueno, yo no ando atrás viendo qué es lo que metió. Cuando él se voltea y se va otra vez con mi hijo, la mamá me abre la cartera riéndose y me dice, mira qué cómico, le gustó el carrito, pero riéndose, como una gracia. Sí, Y le dije, bueno, pues dame el carrito, porque, ay, pero es un carrito, le dije, es un carrito, pero con ese carrito, primero, uno no le hace eso a un amigo, uno no se lleva las cosas de un amigo escondido. La clave está en que todo lo está metiendo escondido en la cartera, lo que quiere decir que él sabe que está mal hecho. no, y Entonces, además la está volviendo la cómplice la mamá. claro. Segundo, eso no se le hace a un amigo. Primero, el acto. Segundo, desde pequeño tiene que aprender que los amigos se respetan. Y tercero, ¿por qué yo tendría que dejar a mi hijo sin su carro que le acaban de regalar ayer, que me imagino que se lo enseñaba entusiasmado, para que tu hijo tenga el carrito? Entonces, por favor, dame el carrito. Bueno, la cara de ella fue un poema. Claro. O sea, así como, qué miserable por un carrito. Sí, sí. Y no entiende lo que hay de fondo. No, no lo Lo que entendió. hay de fondo es evitar
que ese niño llegue adulto, porque comenzó con un carrito, con la Claro. complicidad de mamá de esconderlo en su cartera. Luego, cuando está más grande, será otra cosa, pero también tiene su cómplice que es mamá. Bien, U otro, u u otro. otro, ¿sí? Y cuando llega adulto, va a ser la persona que estafará a la empresa en donde trabaje porque, bueno, a él le gustó ese carrito de dinero que tenía ahí a la mano. Bien, Sí. Entonces, todo eso para concluir que de ejemplos sencillos y cotidianos, uno es lo mejor que encuentro para expresar cómo realmente el sistema de valores uno lo enseña es en la casa, cierto, se enseña desde en el muy hogar. pequeño. Y claro, hay muchas cosas que también favorecen vamos a decir, el carácter, el temperamento del niño, luego se forma el carácter que es lo externo, hasta que se va formando la personalidad. Depende mucho también de muchos factores, pero esencialmente todo el esquema de valores se aprende en la casa y eso es lo que te va a permitir cuando estés un poquito más grande y alguien te diga, anda, pero prueba tal cosa. Yo estudié en un liceo público, el bachillerato. Cuando mis padres se separaron, fuimos a un liceo público y sí había marihuana, no pasaban Sí, de marihuana, pero ¿cuántas veces no ofrecieron la marihuana? Y uf, sencillamente eso era como no tenían que rogarnos mucho, sencillamente no. exacto. Y eso es la solidez porque no es fácil no ceder a la presión de grupo cuando seas adolescente. Pero Sí, si tú tienes ese sistema de valor como bien firme, bien estructurado, bien sólido, pues yo creo que eso ayuda. No es la garantía de todo en la vida, pero eso ayuda. sí. Eh, sí, sí. Ciertamente. Pero Vivian, también en los privados, porque yo seguí en colegios privados, ¿ok? Y me gradué en colegio privado de bachiller. Pero también había una amiguita que sí tenía acceso a la marihuana y esa amiguita era en la casa de la abuelita, ¿ok? Y la abuelita ya estaba bien viejita, bien, Y no se daba cuenta, y no claro. se daba cuenta de muchas cosas. Entonces hubo una presión de grupo, yo lo recuerdo. Y yo fui también, o sea, a mí me presionaron con ir después del colegio, que salíamos más temprano, entonces irnos allá a probarla. Pero entonces, ¿qué fue lo que yo dije? O sea, era de un día para otro. Me sentí tan presionada que dije, ok, está bien, sí. Pero ¿qué hice? Fue, entonces al día siguiente fui en la mañana al colegio y después de almuerzo no fui. Fui cobarde. O sea, No, vale, sí, pero exacto, mi mamá, pero no vas ahí, no, 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 es que no tenemos no, clase, no tenemos clase hoy. Pero era por la presión de grupo. Y claro, exacto, una de las cosas que yo pensaba era, mi mamá me va a matar. claro, claro. Exacto, me va a Entonces, matar. que hay que tienen, que antes los hijos eran temerosos, sí, tal vez, Bueno, pero eh, en el buen sentido en de el la buen palabra sentido. temor, temor, que es el Sí, sí, respeto que hay a la autoridad, hay algo superior a mí, a lo que yo estoy con sumisión, ¿ok? sí, 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 sí. Exactamente.